Continuamos con Miguel Breceda y Dante Alarcón aquí en la 4TV. ¿Qué es la soberanía energética y la seguridad energética? Eso es. Bueno, la soberanía energética se refiere, digamos, a la capacidad que tiene un país para determinar las fuentes de energía que va a utilizar. Hay que recordar que la energía es un bien estratégico. Estratégico, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de una mercancía como los zapatos? Bueno, aunque también no son estratégicos, pero la energía se considera estratégica porque es necesaria para prácticamente todas las actividades sociales, productivas, económicas, etcétera, etcétera. Entonces es un bien estratégico. Tener control sobre los bienes estratégicos, y podemos pensar rápidamente en otro, que es el agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa de no tener control sobre tu fuente de aprovisionamiento de agua? Pues vaya que es un problema, y de hecho estamos viviendo un muy pernicioso proceso de privatización del agua, ¿sí? Pero en particular para la energía, ¿qué nos ha permitido? Y tenemos un ejemplo patente. Con este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vimos que se contuvo, digamos, vamos a decirlo coloquialmente, se contuvieron los gasolinazos. Y eso tiene un gran impacto en la economía de la gente, en el bienestar de la gente. Y la energía, precisamente como es un bien estratégico, la fluctuación de sus precios impacta prácticamente todas las actividades y eleva mucho la inflación en general, que como se ha dicho y que nos lo corrobore mi colega Dante, la inflación es el impuesto, ¿qué diríamos?, voraz a los pobres, ¿sí? Y entonces la soberanía energética nos permite, por ejemplo, diseñar una política de precios, una política de producción de energía que sea la más adecuada para el país, ¿sí? Y eso es lo que, por fortuna, cambió a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, una nueva política energética que se atenía a los fundamentos de una soberanía energética, de que pudiéramos decidir nosotros las fuentes que tenemos más accesibles, a revivir la industria de la refinación, de la transformación industrial del crudo, y a mejorar el nivel de reservas de crudo que tenemos, que el sexenio inició con 7,000 millones y estamos ahorita en 7,500, descontando toda la que se utilizó para la producción local. Entonces, la soberanía energética es un componente fundamental para un país fuerte. Japón no tiene petróleo, pero tiene 50 proveedores de crudo. Su soberanía energética la entiende como la posibilidad de tener acceso a fuentes de aprovisionamiento de petróleo en todo el mundo. Diversas. Sí, diversas y no tiene que depender. Entonces, debemos recordar también que al inicio del sexenio tuvimos el choque con el huachicol, ¿sí? Y ahí vimos lo que puede ser, estuvimos muy cerca de una catástrofe económica digamos, por la debilidad que se mostró en el abasto. Al cortar el huachicol tuvimos un desabasto que todos recordamos, pero que fue de mucha tensión y de mucha pérdida para el país. Entonces, por eso la soberanía energética es un elemento muy importante. Seguridad energética, lo mencionaste, Paula. Para México es que tengamos una fuente estable de suministro. Pero para Estados Unidos, aparte de eso, que no les falla, tienen reservas para surtir sus necesidades, que parece, por ejemplo, de gasolina, que tienen como para 3 meses, nosotros tenemos para 15, 25 días. Y eso exagerando, a veces menos. O sea que tenemos que estar muy activos en ir resurtiendo nuestros almacenamientos para tener suficiente gasolina para el mercado interno. Entonces, soberanía y seguridad energética van muy, muy cercanos y son elementos consustanciales de la soberanía nacional. Sí. ¿Cuáles serían las implicaciones económicas de esta estrategia?
Por supuesto, en la lógica, digamos, de la diferenciación entre la seguridad de cada uno de los países y la soberanía y la apreciación que tiene cada uno de los países al respecto, nosotros no solo en la estrategia de la actual administración se han asegurado el abasto interno, ¿no?, la corrección de lo que es el hurto, ¿no?, sino que también se trabaja fuertemente en la consolidación del abasto del consumo nacional, ¿no? El estar importando refinados del extranjero, en particular de Estados Unidos, evidentemente representa o ha representado para México pues una extracción, ¿no?, una fuga de recursos, porque tú sacas el crudo, te lo refinan en el extranjero y tienes que pagar la diferencia. Creo que México ha jugado un papel estratégico en el concierto internacional muy claro. Nosotros no somos parte de la OPEP, ahora OPEP más Rusia, que eso es un nuevo juego geopolítico, pero tampoco estamos en la lógica necesariamente de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siempre ha apostado a petróleo barato, consiguiéndolo independientemente de dónde y de cómo. La OPEP siempre ha tratado en su lógica oligopólica de imponer condiciones, ¿no?, lo cual fue muy obvio en los 70s para Europa con lo que representó. Y en este juego internacional México ha mantenido una soberanía y una definición estricta de su participación en el mercado internacional. Y se asemeja más a la lógica, pues un poco de Brasil, de Venezuela y de México, que no están en ninguno de los dos bloques y por supuesto tratan de sacar lo mejor desde el punto de vista de los precios internacionales. Precios que están obviamente sujetos a cierta volatilidad, ¿no?, por la condición de los mercados de futuro. Suben $3, bajan $3, ¿no? Esa volatilidad es constante dependiendo de cómo se va moviendo el abasto, la oferta del crudo. Y por supuesto que hay jugadores internacionales con intereses muy particulares, es decir, Estados Unidos, en la lógica de bajar los precios a $60, lo que hace es inyecta parte de sus reservas estratégicas al mercado a efectos de ofrecer más, ofertar más y que los precios bajen. El problema es que tarde que temprano, y bueno, pues son los resultados, también sus reservas estratégicas se disminuyen. Actualmente Estados Unidos está buscando 6 millones de barriles de petróleo para resarcir su reserva estratégica que tuvo que sacar para bajar el precio. Entonces, son juegos estratégicos muy, muy finos, ¿no?, en donde afortunadamente México ha mantenido una política muy clara y sobre todo con López Obrador, con esta administración, una política de asegurar el abasto a precios asequibles para la población y para garantizar el bienestar, ¿no? De otra manera, quién sabe a qué precios hubiéramos llegado en la lógica anterior. Imagínense. Sí. Pues vamos a otra breve pausa. No se pierdan todos nuestros contenidos, reportajes, noticiero, entrevistas, etcétera, aquí en la 4TV. Suscríbase y píquele a la campanita para no perderse en tiempo real todo nuestro contenido.